¿Sabes cuál es el nombre que ha resonado a través de los siglos con más misterio y poder? Salomón. Exacto, el rey que hablaba con demonios, el sabio que conocía los nombres secretos de Dios. Pero Salomón guardaba secretos, secretos tan poderosos que fueron enterrados con él hace casi 3000 años. Hasta que, en el año 1119, 9 caballeros llegaron a Jerusalén. No venían a luchar, no venían a rezar. Venían a buscar algo que Salomón había dejado atrás. Durante 9 años, estos hombres excavaron en la oscuridad bajo las ruinas del templo de Salomón. Y cuando finalmente emergieron, ya no eran los mismos hombres. Habían encontrado algo que los transformaría en la orden más poderosa y misteriosa de la historia. Esta es la historia de la orden secreta de Salomón. Y de lo que realmente encontraron los templarios bajo Jerusalén. Para entender lo que buscaban los templarios, primero debemos entender quién fue realmente Salomón. La Biblia nos dice que fue el rey más sabio que jamás existió, que Dios mismo le otorgó sabiduría sobrenatural. Pero los textos antiguos cuentan una historia mucho más oscura y fascinante. El Testamento de Salomón, un grimorio prohibido del siglo I, revela que Salomón no solo hablaba con ángeles. Controlaba demonios, 72 demonios, cada uno con un nombre secreto. ¿Cómo construyó su templo sin el sonido de martillos ni herramientas de hierro? Los demonios lo construyeron para él, usando conocimientos que ningún humano poseía. La Kabbalah judía enseña que Salomón conocía el Shem HaMeforash, el nombre verdadero e impronunciable de Dios. Compuesto por 72 letras. Con ese nombre, podía realizar milagros que desafiaban las leyes de la naturaleza. Los textos árabes lo llaman Suleiman, el profeta rey que comandaba ejércitos de genios. Pero más allá de la magia y los milagros, Salomón poseía algo aún más valioso. Conocimiento. Conocimiento de geometría sagrada, de arquitectura divina, de alquimia y astronomía. De los secretos del universo que había heredado de tradiciones aún más antiguas. De Egipto, de Babilonia, de civilizaciones perdidas en el tiempo. Y todo ese conocimiento lo guardó en su templo. No solo en libros o pergaminos, lo codificó en la estructura misma del edificio. En sus proporciones, en sus símbolos, en sus cámaras secretas. El templo de Salomón era un libro de piedra. Una enciclopedia arquitectónica de sabiduría prohibida. Y cuando los babilonios lo destruyeron en el año 586 a.C., el mundo creyó que esos secretos se habían perdido para siempre. Pero Salomón era demasiado sabio para dejar que su legado muriera. Antes de su muerte, ocultó algo bajo el templo. Algo que esperaría en la oscuridad durante casi 2000 años. Esperando a que llegaran los hombres correctos. Los 9 caballeros que llegaron a Jerusalén en 1119 no eran hombres ordinarios. Hugo de Payns, Godofredo de Saint-Omer, André de Montbard. Montbard era tío de Bernardo de Claraval, el hombre más poderoso de la cristiandad. Estos hombres pertenecían a linajes nobles, sí, pero también pertenecían a algo más antiguo. Algo secreto. Habían tenido acceso a documentos que otros no conocían. Textos que habían sobrevivido en bibliotecas monásticas ocultas. Mapas copiados de fuentes judías y árabes. Fragmentos de conocimiento que señalaban hacia una verdad imposible. Los secretos de Salomón todavía existían. Y estaban bajo el monte del templo. Cuando llegaron a Jerusalén, le dijeron al rey que venían a proteger peregrinos. Era una mentira necesaria. Su verdadera misión era excavar. El rey les entregó las ruinas del templo como cuartel general. Y durante 9 años, el mundo los olvidó. Pero debajo de la tierra, en túneles que no habían visto luz humana en milenios, estos hombres trabajaban. Seguían mapas antiguos, rompían sellos que habían sido colocados por manos que conocían los secretos de Salomón.
Descendían más y más profundo, atravesando capas de historia. Ruinas romanas, restos del segundo templo, Y finalmente, las fundaciones originales. las piedras que el propio Salomón había colocado. Y ahí, en cámaras selladas, que habían esperado durante casi 2000 años, encontraron lo que buscaban. No era oro, no eran joyas. Era el legado de Salomón. ¿Qué encontraron exactamente bajo el templo de Salomón? Los registros oficiales guardan silencio, pero los hechos nos cuentan la historia. Cuando Hugo de Payns regresó a Europa en 1128, estos 9 caballeros desconocidos se convirtieron, de la noche a la mañana, en la orden más poderosa de la cristiandad. El Papa los reconoció oficialmente. San Bernardo escribió su regla. Reyes de toda Europa les donaron fortunas enteras. ¿Por qué? ¿Qué habían traído consigo? Trajeron el conocimiento de Salomón. Primero, arquitectura sagrada. De repente, los templarios comenzaron a construir catedrales góticas que desafiaban todo lo conocido. Estructuras imposiblemente altas, con bóvedas que parecían flotar. Notre Dame, Chartres, Reims. Estas catedrales no fueron diseñadas por arquitectos medievales comunes. Fueron construidas usando la geometría sagrada de Salomón. Las mismas proporciones, los mismos números, los mismos secretos que él había usado 3000 años antes. Segundo, conocimiento financiero. Los templarios crearon el primer sistema bancario internacional. Podías depositar dinero en París y retirarlo en Jerusalén. Sin mover oro, sin riesgo de robo. ¿Cómo? Usando sistemas de crédito y contabilidad que no deberían haber existido en la Edad Media. Pero Salomón ya los conocía. En su época, Jerusalén era un centro comercial que conectaba 3 continentes. Salomón había desarrollado sistemas para mover riquezas sin mover metal. Y los templarios encontraron esos secretos. Tercero, conocimiento espiritual prohibido. Los templarios comenzaron a practicar rituales que nadie más conocía. Ceremonias de iniciación secretas. Símbolos extraños en sus edificios. Una devoción misteriosa a la sabiduría que iba más allá de la doctrina cristiana oficial. ¿Por qué? Porque habían encontrado los textos de Salomón. Textos que hablaban de otras tradiciones. De la Kabbalah, de la magia angelical. De conocimientos que precedían al cristianismo y que la Iglesia había intentado borrar. Los templarios se convirtieron en los nuevos guardianes de la sabiduría de Salomón. Y como Salomón, acumularon poder que rivalizaba con reyes y papas. Pero como Salomón, descubrieron algo. Que algunos secretos son demasiado peligrosos para guardar. Los templarios se convirtieron en un reflejo de Salomón. Salomón era rey, pero también sacerdote. Guerrero, pero también sabio. Rico más allá de la imaginación, pero dedicado a lo divino. Los templarios adoptaron la misma dualidad. Eran monjes que hacían votos de pobreza, pero la orden era inmensamente rica. Eran guerreros, pero su verdadero poder estaba en el conocimiento, no en la espada. Servían a la iglesia, pero practicaban una espiritualidad más antigua. Más profunda, heredada directamente de Salomón. Un caballero templario individual no poseía nada, vivía en austeridad. Pero la orden poseía castillos, flotas, miles de propiedades, prestaba dinero a reyes, financiaba cruzadas enteras. Esta paradoja no era una contradicción, era intencional. Salomón les había enseñado que la verdadera riqueza no es el oro. Es el sistema, es la red invisible de conocimiento y poder que sostiene imperios. Los templarios construyeron esa red. Se convirtieron en algo que el mundo medieval nunca había visto. Una corporación multinacional con ejército propio, protegida por el Papa. Operando más allá del control de cualquier rey. Eran los banqueros de Europa, los guardianes de secretos que podían destruir dinastías. Los herederos de Salomón. Y en sus capillas secretas,
lejos de ojos curiosos, practicaban rituales que Salomón mismo habría reconocido. Invocaban los nombres sagrados, estudiaban la geometría divina. Buscaban la sabiduría que trasciende la religión. Durante casi 2 siglos fueron intocables. Hasta que alguien decidió que sabían demasiado, que habían heredado demasiado de Salomón. El viernes 13 de octubre de 1307, el rey Felipe IV de Francia dio la orden: arrestar a todos los templarios, simultáneamente, en una sola noche. Las acusaciones eran terribles. Herejía, adoración de ídolos, rituales blasfemos, negación de Cristo. Bajo tortura, algunos confesaron. Otros se mantuvieron firmes hasta la hoguera. En 1312, el Papa Clemente V disolvió oficialmente la orden. En 1314, Jacques de Molay, el último gran maestre, fue quemado vivo en París. Pero aquí está el misterio que persiste hasta hoy. La noche antes de los arrestos, la flota templaria desapareció del puerto de La Rochelle. 18 barcos cargados con... ¿qué? ¿Tesoros? ¿Documentos? ¿Los secretos que habían guardado durante 2 siglos? Nunca fueron encontrados. Templarios de toda Europa escaparon. Algunos se unieron a otras órdenes. Otros desaparecieron en Escocia, en Portugal. En lugares donde el brazo del Papa no alcanzaba. ¿Y el conocimiento que habían descubierto bajo el templo de Salomón? ¿Qué pasó con él? Algunos dicen que sobrevivió. Que fue transmitido en secreto a través de sociedades ocultas. Que los masones, con sus rituales de construcción sagrada. Que los rosacruces, con su búsqueda de sabiduría oculta. Todos ellos son ecos del conocimiento de Salomón. Fragmentos de un espejo roto, reflejando una verdad antigua. Porque eso es lo que Salomón realmente entendió. Que el conocimiento verdadero no puede ser destruido. Solo puede ser olvidado. Y luego, redescubierto. Una y otra vez, a través de las edades. Los templarios fueron solo un capítulo en esa historia eterna. Buscadores que se convirtieron en guardianes. Guardianes que pagaron el precio del conocimiento. Pero la búsqueda nunca termina. Porque en cada generación hay quienes sienten el llamado. Quienes miran las estrellas y saben que hay más. Quienes estudian los textos antiguos y ven patrones ocultos. Quienes caminan por las catedrales y sienten el peso del misterio. Ellos son los nuevos buscadores. Los herederos de Salomón. Y quizás tú, que escuchas esta historia en la oscuridad. Quizás tú también sientes ese llamado. Esa curiosidad que no se puede ignorar. Ese deseo de saber lo que está oculto. Entonces, recuerda esto. Los secretos de Salomón no solo están en cámaras selladas bajo templos antiguos. Están en la forma en que vemos el mundo. En la búsqueda de sabiduría que trasciende dogmas. En el entendimiento de que todo está conectado. Geometría y música, números y estrellas, materia y espíritu. Eso es lo que Salomón sabía. Eso es lo que los templarios encontraron. Y eso es lo que todavía espera ser comprendido completamente. Así que, la próxima vez que veas una catedral gótica alzándose al cielo, o escuches sobre sociedades secretas y conocimientos ocultos, o te preguntes por qué los templarios fueron realmente destruidos, recuerda que no buscaban oro. Buscaban algo mucho más valioso. Buscaban entender el universo. Y en cierto modo, lo lograron. Los secretos de Salomón viven. En las sombras de la historia. En los símbolos olvidados. En aquellos que todavía se atreven a buscar. Y ahora que conoces esta historia, tú también eres parte de ella. Parte del legado eterno del rey más sabio, Salomón. Que tus sueños esta noche te lleven a lugares antiguos
donde los secretos esperan en la oscuridad. esperando ser descubiertos. Una vez más.